Esta es una presentación, quiero hacerlo con la ayuda de algunas imágenes. Esta es con la ayuda de algunas imágenes que creo que van a servir para entender mejor parte de lo que vamos a presentar. Y este material que voy a ir proyectando, después voy a pasar también al grupo para que puedan tener, ¿sí? Bueno, estamos en agosto, la institución de la cual yo formo parte y tengo el honor de presidir se llama Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Ahora en el mes de septiembre vamos a cumplir 37 años de vida institucional y estamos trabajando en 100 distritos de todo el Paraguay. Son hoy 264 distritos, que es prácticamente un distrito de por medio, ¿verdad? El único lugar donde no pudimos hoy instalarnos todavía por las dificultades de acceso es Alto Paraguay. Luego estamos en todos los departamentos, también en la Argentina, en el caso de Corrientes, en el Brasil, Dogrados, aquí en Paraná, donde estamos trabajando. ¿Eso sin franquicia? No, es un trabajo muy particular el que desarrollamos. En realidad es como una especie de cooperativa la tenemos, ¿verdad? Donde, como nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio, ninguna clase, ni del Estado, ni un organismo internacional, nosotros somos un modelo de lo que es la autogestión. Y en 37 años, hoy tenemos un local propio, tenemos varios locales en el interior que son productos de ese trabajo, son propiedad de la institución, no, tampoco es propiedad mía, la tenía, claro. Y bueno, desde ese punto de vista, el trabajo fue muy importante porque formamos para el Estado paraguayo 30.000 profesores de lengua guaraní. Al Estado paraguayo le costó 0 guaraní. Si eso hubiera invertido, ¿a cuánto hubiera llegado en la cifra para el Estado? Por eso presupuestar, locales, docentes, una cosa tremenda. Bueno, y aparte hay más de 100.000 personas que tuvieron un curso básico, aprender a leer, escribir y comunicarse. 100.000 personas a nivel nacional. Y luego ya estamos diciendo los cursos, digamos, más avanzados. Una licenciatura en lengua guaraní, del grupo de 30.000, aproximadamente 10.000 terminando la licenciatura. Hay otro grupo que tienen ya la maestría en lengua guaraní, un promedio de casi 1.000 egresados. Y por último, un grupo más reducido que incluye a quienes terminaron un doctorado, ¿verdad?, en lengua guaraní. Y allí estamos hablando de aproximadamente unos 100 doctores hasta ahora en Paraguay, en todo Paraguay. Bueno, y les decía, un trabajo que tiene varias facetas. Por una parte, la formación de docentes, que también nosotros ayudamos fuertemente en el tema de la descentralización. Cuando nosotros en 1988 salimos por primera vez, fuimos a Caguazú, en 1989 a Veriquechero, en 1990 a Carapeguá, y luego fuimos sumando Villarrica, Quindí, el caso de Pastoreo, Campo 9, ¿sí? Llegamos a todos estos distritos y en aquellos tiempos en que salíamos la gente nos decía, usted está loco, usted está bien, y me parece que está fuerte, y por allí no hay nada, no. ¿Qué es lo que van a ir a hacer? Bueno, notablemente todo lo que nos cuestionaron 10 años después pasaron a ser nuestros vecinos, ¿verdad? Es decir, una parte muy importante de la descentralización pasó por esta experiencia nuestra. Lo otro, algo muy arraigado, no sé si es solamente un patrimonio paraguayo, pero muy comúnmente escuchamos decir que nadie profeta en su tierra, ¿verdad? Llegamos la primera vez a Caguazú, teníamos un grupo de casi 60 interesados, un profesor amigo que era Fernando Lamora enseñando en ese tiempo en Caguazú, profesor de guaraní, enseñando guaraní allá. Empezamos con él el trabajo y recuerdo que todo el mundo interesado, todo el mundo aplaudiendo, qué interesante, qué experiencia más, qué valiosa. Y en algún momento de la conversación con ellos les decíamos, bueno, si en algún momento hay alguna dificultad, problema de tiempo, en fin, una lluvia, lo que sea, no podemos llegar, y acá está la profesora fulana, que es profesora guaraní, está en el grupo. ¿Para qué? Al decir eso ya, 3 o 4 me dijeron, no, si es que ella va a enseñar, no, ¿cómo queremos allá? Acá. Pero para van a ver votar, ¿no? Queremos que vengan de Asunción. Bueno, empezó la historia así,
Y lo que conseguimos hacer a lo largo de estos 37 años es posesionar a gente de la comunidad como directores nuestros y como docentes nuestros, ¿verdad? La mayoría son todos directores de escuela, docentes de escuela, de universidad, gente que tiene ya digamos, un arraigo en la comunidad, pero partiendo de su experiencia en el Ateneo, donde empezaron prácticamente siendo ninguneados, ¿no? Nadie quería saber nada de ellos. Entonces, creo que es un dato interesante. Y lo otro es que fuimos creando actividades. Por ejemplo, en abril tenemos en marzo, solemos hacer una semana dedicada al estudio de la gramática, unas reuniones, ese encuentro de amigos donde planteamos un tema, una conversación, un conversatorio, ¿verdad? Y surgen dudas, interrogantes de todo y los tratamos de ir respondiendo, ¿verdad? Bueno, luego en abril tenemos la Semana del Indígena, desde el 19 de abril en realidad es la fecha que recuerdan, no es que celebran, ¿verdad? Los pueblos indígenas ya no tienen nada que celebrar. Y luego en mayo, desde hace 37 años, realizamos lo que se llama la Semana de los Casos Ñuble. Una cosa notable, el Paraguay, yo por la experiencia que tuve, tenemos gente extranjera que no entiende guaraní. El Paraguay, les decía, yo por una experiencia de haber estado mucho tiempo en la dirección académica de la Universidad Nacional, llegué a tener en mis manos el famoso libro de grado, donde se registran todos los egresados de todas las carreras. Y cada año siempre, por una preocupación que tengo, suelo llamarle a la gente que está ahí en la dirección y les suelo preguntar cuántos egresados. Y ustedes no van a creer que hace más o menos 10 años estamos esperando que uno alcance 80.000 egresados, que se cuentan desde 1889 y que a la fecha 25.000 ya están muertos y 10.000 ya están jubilados. Estamos hablando más o menos de 45.000 personas de 8 millones, 45.000 que tienen título de la universidad, digamos la primera del país, la Universidad Nacional. Y bueno, estamos hablando del 0, y poco menos de gente egresada. Y si a eso le sumamos los que han egresado ya de otras universidades públicas y privadas, eso ronda el nuestro. Yo siempre solo de estos 5 dedos que están acá para decirles 5% de Paraguay pasó o está en la universidad, ¿verdad? Hay un dato de 10 años atrás, ustedes saben mejor que yo que esos números no cambian en 10, 15 o 20 puntos, sino que hay ese medio, un punto. Del 100% de criaturas que se inscribieron al primer grado en Paraguay, 9 años después, concluyeron lo que se llama la educación escolar básica, 49. O sea, 51 el que quedó retenido o abandonó la escuela. Y entendiendo, si podemos imaginar a esos 49 intactos anotados en el primer curso de la media, 30% de aquel 100% consiguió terminar el tercer curso, lo que anteriormente era el sexto curso. No implica, no hace juicio de valor en la calidad, solamente estamos hablando de que 30 de cada 100 consiguió terminar la secundaria. Algunos copiando, otros comprando títulos, como sea, pasando a media, raspando, y obviamente la gente excelente también. Bueno, y hay una realidad que no podemos perder de vista. Muchas veces se maquilla. Yo, por la experiencia de haber recorrido y recorrer mínimamente, paso 5 viajes en el año a prácticamente de todo el Paraguay. Con Sabina hace 30 años que no tenemos sábado y domingo, andamos por el interior. Bueno, una forma de vivir la vida. Y bueno, y entonces, ¿qué es lo que yo pude constatar? Que más allá de ese famoso 16-17% de analfabetos, yo creo que la cuestión está por el doble. Y un poco más, inclusive, porque analfabeto no es aquella persona, analfabeta no es aquella persona que simplemente no sabe escribir, o alfabetizado no es aquel que aprendió a escribir su nombre. El alfabetizado tiene que tener otras cosas más, la comprensión de sus derechos básicos, cuestiones vinculadas a cuidado en materia de salud bucodental, por ejemplo, una cosa tremenda. Bueno, entonces pongo este prólogo para simplemente comenzar a conversar con ustedes. Voy a mostrarles un primer dato que Tres lugares para Jonathan, para que nos traiga más el mozo. 3 lugares tenés, Jonathan. Ya con todo se viene.
hace magia, pero no tiene problema. Desaparecer. Visión curvilínea. Ya, dale. Encima yo le han tenido el privilegio de sentarme en el lugar de la Canguazú, nuestro padre gobernador, pero él fue por ser humilde de mi papel representado. Su pantalla abrió. Entonces tenés que trasladar. 38,5% se declaró Guaraní hablante. 38. Y quieren redondar 40. Solamente para hacer un cálculo aproximado. Por la base de 8 millones, 8 por 4, 32. 6.200.000 paraguayos hicieron hablar solamente guaraní. Cada médicos, ingenieros, abogados, economistas, varios ya por traer. Hemos tenido guaraní. Tenemos que hablar. Acá a medio. No va a recordar perfectamente. Oimago. Sí. Bueno, lo que sí que esta parte de la población requiere la atención en guaraní, vive en guaraní. Y tampoco nada le obliga a tener que aprender castellano si es que no quiere, ya que el guaraní es idioma oficial. Bueno, y esto no es decir allá en el fondo de la campaña en un pueblito, esto en todos lados, estamos acá, inclusive en un momento hasta arriba de Tecoco, va a echarle el Garete, con agua, señalamos sapos, esto es una cosa de todos los días. Sí, es que a veces pues también tenemos como una especie de plantear la cuestión de que no hablamos guaraní, que solamente hablamos de guaraní. Y yo le digo siempre a la gente que no es solamente por el guaraní, también es con el castellano. Es una cuestión que se da en el mal uso de los dos idiomas. Y que se puede superar, se puede, ¿verdad? Se habla bien castellano cuando uno quiere, se prepara un discurso y se expresa correctamente en castellano. Y que quiera hacerlo guaraní, bien, ¿verdad? Entonces, la mezcla viene justamente de no haber recibido una educación adecuada para el conocimiento de ambos idiomas. Y le voy a dar unas referencias que ya en alguna ocasión puse acá de cómo también en castellano está el idioma. Cuando comúnmente los paraguayos decimos, mira acá, delante de nuestra compañera ya le habrá tocado esto de venina, andate, na, contale, na, decile, na. La terminación na no es castellano, es guaraní. Yuna, serena, ellapona. Nada es una forma cariñosa de ordenar, ¿verdad? En guaraní tenemos lo que llamamos un imperativo rogativo, ¿verdad? Que es el na. Y tenemos otro que es cariñoso, que es el mi. Cuando decimos yumi, eremí, ellapomí. Tenemos la orden que es que, ¿verdad? El yu que. El yu que saque, porque digo otra gente. O sea que el mi además es diminutivo y en el castellano se dice vení un poquito. Sí, también, ahí está. Bueno, y entonces podemos inclusive mezclar, es decir, por ejemplo, eyumina decimos guaraní, ¿verdad? La orden es eyu, es ven, vení o venga. En castellano es ven, vení, en guaraní eyu. Pero en guaraní le podemos decir amablemente eyu na. Como decir, vení por favor, o decir eyumi, que sería lo mismo, porque no hay una traducción precisa. Y podemos mezclar y decir eyumina, que es el doble. Es como decir, vení por favor. Y darle otra vez una orden de por medio y decirle eyumi que na. Son las tres. Es como otra vez, por favor, y vení, ¿verdad? Y el paraguayo no va a quedar corto para decir eyumi que na y catú no va a decir otra vez. Ahorita vamos acá, de cabeza vamos a tirar, ¿verdad? Bueno, y eso es, esa es la expresividad a la que siempre se alude cuando decimos que parece que al hablar castellano no decimos todo. Y allí entra lo que dijo Laura. Hay algo que es muy importante, que cuando a veces alguien dice, no, pues yo hablo castellano, yo no digo nada guaraní. Pero al decir ese venir un poco, esa ya es una característica peculiar, ¿no? ¿Cómo que iba a ser un poco? La mitad, venir hasta la mitad, tenía que decir venir otro poco. Andate un poco, decirle un poco, contarle, escribirle un poco una carta, ¿no? Como que le vas a escribir la mitad y la otra mitad después. Pero eso viene justamente de lo que Olavo decía, mi es un poco, mi es un poco, ¿verdad? Y es un fenómeno que se da dentro del uso del castellano en Paraguay. Lo mismo ocurre con otra expresión muy particular que nadie deja de decir,
Y si acá me dice que no dijo, yo me voy a la luna y no vuelvo más. El psique, vino psique, le dijo psique, le llevó psique, le contó psique. Ambas es la psique. Y yo le digo, mesa van a dar una mesa, le digo, caballo van a dar un caballo, aguantado van a qué camino, apurajé que canto. Pero si yo le digo psique no da ninguna imagen. Nada, no hay otra. Pero todos tenemos que decir psique, y esto viene de guaraní catú, o catú vino psique. O verás catú llevó psique, o catú contó psique. El psique no es otra cosa que la traducción al castellano del catú, psique. O decimos, por ejemplo, una cuestión tan común, le pegó de balde. Y eso viene, le pegó de balde, ese le pegó de balde, vino de balde, se fue de balde, le contó. En balde hay en castellano, pero de balde no. Y eso viene del guaraní de I. Oureí vino de balde, o Oureí se fue de balde, o Mombe Oureí contó de balde. Hoy no pare y este se le pegó de balde. Exactamente, hoy no pare y este se. Bueno, entonces tenemos el caso del Ereí que se convierte en de balde, tenemos el caso del psique que viene de catú, tenemos el caso de un poco, viene de mí. El otro fenómeno muy llamativo es el luego, te dije luego, pero no es luego de después, es un enfatizador. Te dije, eso es lo que queremos, te dije. Pero como esa fuerza se da guaraní con una partícula que es bobí. Entonces, bobín. Y bobí es rápido. Claro. Inclusive más que eso, es por aquello de enfatizar. Es bovino, de bovino por eso. Ojo bovino, esa expresión pasa al castellano y genera una construcción que mirando así estrictamente la sintaxis castellana no es castellano. Ya es un error en la expresión castellana. Bueno, cosas como esa. Tenemos el famoso caso del guaú, de guaú nomás te dije. Es muy frecuente, el guaú te dije, pero no fue en serio. Eso sumado al guaú. Al guaú entender. Te dije nomás. No más. En la traducción alleta. Otro fenómeno de donde viene el nomás, el guaú. Tenemos, por ejemplo, muy comúnmente cuando afirmamos algo de lo cual estamos seguros es el nico. Vino nico, le dije nico, llevó nico, es algo presenciado por mí. Ahora, cuando yo digo daye yo no vi, me contaron. Ese es el famoso yeye, el dicen que. Ese es el dicen que. O un daye, vino un daye junto a vos, te dijo un daye. Entonces te dijo daye es peligrosísimo entre nosotros. Eso es causal de cuántos líos puede haber por allí, porque al final eso que es yeye se convierte en cierto para muchos, ¿verdad? Y nos pasó de ser un yeye, un dicen que, ¿verdad? Bueno, 30,6% bilingües. Es un dato importante. Y en ese 30,6%, una gran mayoría primero habló guaraní y después aprendió castellano. Y un poco no sé, yo creo que más alguno, por el caso de Sabina de Virgüí, yo me crié prácticamente todo mi proceso de niñez pasé en Yutín, en casa, y lo único que escuché fue guaraní. Luego, obviamente, me aprendí castellano a dura pena, pero aprendí, ¿verdad? Bueno, hoy me expreso en los dos idiomas, sin problema, pero mi lengua materna, en lingüística eso es fundamental, la lengua materna, en mi caso es la lengua guaraní. En cualquier momento a mí me salta el guaraní. Yo estoy con ella, estoy con otra gente con la que yo sé que habla guaraní, hablo guaraní. Yo no estoy dando vueltas para primero comentar si hablo o no, ¿verdad? Me encajo guaraní, punto. No va a interrumpir, sino que miro yo y vos pones ahí guaraní 38,6% sin, no veo bien. Sí. Bueno, pregunto yo, ¿esa es una recopilación de tu instituto o No. Esta es la encuesta integrada de hogares de la que hoy es la Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué te pregunto eso? Porque a mí me parece, yo más digo, que es exiguo, a no ser de que ellos midan por un guaraní de la guaraní lingüística perfecta, porque yo creo que es más, el Paraguay tiene más. Por eso, allí por ejemplo, si llegas a sumar ya el 38 con el 30% que es bilingüe, ya te lleva más arriba, ¿verdad? Solamente que en el caso del segundo punto que he mencionado, guaraní castellano, hay gente que se expresa en los dos idiomas, ¿verdad? Porque, ojo, hay una cosa también, y eso es un poco de crítica hacia tu lenguaje guaranítico, porque la gran mayoría de la gente hablan siempre, en singular estoy hablando,
en plural estoy hablando, por lo siguiente, porque tenemos la migración brasilera de los brasiguayos. Sí. Y sin embargo, hoy día yo particularmente encuentro brasileños que ya hablan guaraní. Claro, sí. Y hablan bien el guaraní, no es que hablan mal. Japoneses, coreanos. Y Pirapó y compañía. A eso no más iba. Bueno, Yolanda Parr es un ejemplo de los coreanos, ¿verdad? Ni por ahora, ella resulta que se crió en Concepción, estuvo en San Pedro, de niña escuchó guaraní, ¿verdad? No, pero yo te hablo de migración. Brasileños recientemente llegados, Emilio está 20 años, 30 años atrás, hoy día ellos hablan guaraní. Incluso se da separado entre el portugués y el guaraní. ¿Y cuál se pineu? O Sinú también. Sinú. Nunca olvido una vez veníamos de Bellavista Norte y escuchamos Radio Mánica López allí en la avenida y una cachaca cantada en portugués guaraní. Ya está lanchonete, ya está lanchonete. Ya está vamos, lanchonete vamos. Perdón, solamente para recalcar, fíjate que nuestros antepasados vinieron, casi toda la gente de Bornau y eso vinieron no de Alemania directamente, sino del Brasil. Ellos en el alemán de esa zona metieron muchas palabras en portugués, ¿verdad? Si vos investigás es donde, pero casi todos, mi papá, el papá de Aitel, todos ellos hablaban de repente mejor guaraní que español. Para recalcar nomás. Así mismo, así mismo. Una cosa importante que dicho sea de paso, un gran estudioso del guaraní en territorio brasileño paraguayo fue Kurt Unkel, un alemán reconocidísimo en el ámbito de la lingüística y de la antropología. El trabajo de él es uno de los más importantes. Y le pusieron un nombre en guaraní, como era blanco y Oñandula Ñatigún. El mosquito nuestro acá pues pica diferente, entonces se producían las erupciones allí. Entonces le hicieron a él una especie de choza, pero ¿cómo se le dice a esto? Con material. Y entonces, como se usaba cuando eso mucho el tuyú, el barro, se le decía Nimogenda tuyú, ahí quedó el nombre Nimogenda Yu. Muy conocido, es como Kurt Unkel o Kurt Nimogenda Yu Unkel, ¿verdad? Un alemán que le hicieron la choza. Le hicieron la choza, exactamente, para protegerse de los mosquitos, ¿verdad? Bueno, y ven ustedes allí, obviamente 28,5% solamente hablante castellano, y en 2,1% entran los no hablantes de guaraní castellano, o sea, la presencia de inmigrantes de cualquiera de las nacionalidades y también las comunidades indígenas. Hoy son 20 pueblos indígenas, equivalen dentro de ese 2,1 el 1,3% de población indígena paraguaya. Estamos hablando del último censo, 117.500 indígenas, de los cuales la mitad y un poco más son de habla guaraní. Están clasificados en familias lingüísticas, hay 5. Y, por ejemplo, la familia lingüística guaraní es diferente a la que se llama Mascoy, o lengua. Sí. Y allí están, por ejemplo, los anguités, Sanapaná, lengua, todas justamente, que viven desde más o menos el río Apa hasta el Pilcomayo del lado del Chaco. Y el idioma que hablan ellos radicalmente diferente, es como decir guaraní ruso o guaraní alemán, así es diferente, ¿verdad? Y luego están, por ejemplo, los que están los ribereños del Pilcomayo, allí están los famosos macá, que ya una partida se mudaron acá, los Nivaclé y los Mayuí, que están en la frontera con Bolivia. Y en la parte del norte del Chaco, hacia el lado del Alto Paraguay, están los chamacucos, que otra vez se atomizaron, y Vitosos, Tomajacos y Cir. Y en el centro y hacia Bolivia están los famosos indios moros, conocidos también en guaraní como Huitayomay. ¿Y qué son los Totoviegosó? ¿Esos cuáles son? Y allí son los ayoreos o moros, ¿verdad? Están los guidayosoes, son los que ya fueron reducidos. Los guidayosoes están en Campo Loro desde hace casi 30 años. Y ellos protagonizaron un incidente tremendo que fue prácticamente rechazado en todo el mundo en 1987 por causa de ese proceso
terribles de reducción religiosa. Ellos fueron a buscar a sus hermanos que todavía no eran cristianos al monte, los trajeron, cuando se enfrentaron entre ellos se mataron, ¿verdad? Y los que estaban en el monte eran los totobigosodes. Los totobigosodes son los monteses y los guirayosodes ya son los ayoreos reducidos, que están allí en el Chaco. Guaycurú ya no hay más. Guaycurú se acabó, ¿verdad? La última justamente falleció acá en la Chacarita en 1940 y algo, acá cerca nuestro, ¿verdad? Se extinguió. Y ya, ellos están ya desapareciendo totalmente. Acá, por ejemplo, hay algo que vale la pena también mencionar. Las etnias guaraní son las más numerosas. En la zona oriental están los Paín, los Abá, los Huigá, que tienen un promedio de 15.000 habitantes, ¿verdad? Cada uno. Y también está un grupo muy reducido que son los H. No son H, sino H. A eso es lo que nosotros nos invitamos cuando decimos Cachi, ¿verdad? Chachechi dicen, ellos no dicen Chachechi. Y son conocidos por afuera como Guayaquí, ellos se llaman H. Ellos hoy son un número de 900 personas. Otro dato relevante acá, Luis me tiró la lengua. Viste que tenemos Formosa, Formosa es el espejo del Chaco. Todas las etnias están en Formosa hoy. Bueno, ahora por ejemplo, el fenómeno, pero digamos más llamativo, es que de los 2.500 todas que estaban en el territorio paraguayo, 1.500 se han mudado a Formosa, con las mejores condiciones de vida que tienen aquí. Acá están, diciendo. pero un desastre la forma. Y hay comunidades, está bien mencioné sobre la costa del río Paraguay, Huananga y Quesanapaná, no pasan de 400 personas por etnia. Y el caso de los Guaná, por ejemplo, son 400 indígenas, varones y mujeres, pero habían hasta el año pasado, lastimosamente una de ellas falleció este año, 4 mujeres, últimas 4 mujeres que hablaban del Guaná. Ellos ya ni su idioma están hablando, y las 3 últimas quedan. Y con la característica especial que el Guaná es muy parecido al guaraní en la cuestión de que hay palabras que usan solamente los varones y palabras que usan solamente las mujeres. El guaraní, por ejemplo, el varón le dice por ejemplo, a la esposa Sirenvideco y la esposa le dice al varón Semena. Yo a mis hijos varones le digo Serapi y a las mujeres le digo Serapi. En cambio, la mujer le dice Semenhui. Bueno, ese tipo de situaciones tenía el Guaná. Y un investigador que lastimosamente también ya falleció, un amigo de muchos años, se llama Nicolás Ginan, un norteamericano, vino y rescató el lenguaje solamente ya de las mujeres. Ya nadie hoy habla Guaná. Y eso es lo que son los pueblos que están en la línea de la muerte. Un dato importante es que hoy, según la UNESCO, en un inventario hay 6.000 lenguas en el mundo. Un poquitito más, ¿verdad? Pero 6.000 por promediar. De ellas, 3.300 lenguas están en peligro de muerte. Están en peligro de muerte por 2 motivos. Tienen menos de 100.000 hablantes y no están presentes en Internet. Es decir, las lenguas que se consideran en condiciones todavía normales de vida son aquellas que tienen más de 100.000 hablantes. El caso del guaraní, un caso llamativo, 11 millones de hablantes en la región, 1,3% en Paraguay, de los 7 millones y aproximadamente que hablamos guaraní, 1,3% población nativa. Acá se dio un fenómeno más raro y llamativo en el mundo, donde el idioma es hablado por una población que ya no es indígena. Normalmente uno mira, por ejemplo, el idioma más hablado nativo de América es el quechua, tiene 13 millones de hablantes, pero el 70% de la población sigue siendo población nativa indígena. La diferencia con nosotros es totalmente el otro polo, ¿verdad? El extremo. Bueno, y esto es recordar solamente que en la Constitución del 92 nosotros tuvimos una participación con el grupo de gente allí. Se incluyó el artículo 140 que reconoce a los guaraní y castellano como idiomas oficiales. Todas las demás lenguas forman parte del patrimonio cultural del Paraguay. Y el artículo 77 es un artículo muy especial que establece una garantía, un derecho que todos puedan acceder a la escuela y ser escolarizados inicialmente en su lengua. Es demasiado triste y es la razón probablemente más profunda que a nosotros como institución nos mueve. No es una cuestión de fanáticos, yo les aclaro, yo no soy fanático, mucho menos, pero hay una cuestión de derechos humanos que es tremenda acá. Puedo repetir, los médicos que están en esa experiencia de contactar con la gente de día a día, saben bien esto. Ir a la escuela y no entender la clase.
yo pasé por esa experiencia, fue terrible, para mí me marcó, ¿verdad? Y sigue siendo una de las razones que a mí y a otra gente nos mueven a seguir trabajando por esto, ¿verdad? Recuerdo yo viviendo en YouTube, tenía un abuelo, mi abuelo paterno, que de vez en cuando se le tocaba siempre decirme, háganse y cuánta gente de Jehuí. Alguna vez vas a convertirte en gente, ¿verdad? Háganle joven la escuela y cuánta gente de Jehuí. Cuando vayas a la escuela vas a ser gente. Yo crecí traumado, Bueno, llegaba justo una semana antes de empezar la clase, en un febrero, mi padre consiguió un trabajo acá y volvimos todos, pasamos 6 años, pero lo único que escuché fue guaraní. Vinimos, también siempre me declaré abuela Membuí, ¿verdad? Porque tenía la madre de mi padre, era como mi madre en realidad, ¿verdad? No desconociendo a mi madre, claro, andaba más tiempo con ella que con mi madre. Y una semana antes ella me lleva, frente a la municipalidad de Fernando había una escuela, que se llama Manuel Domínguez. Llegamos un día temprano, me dice, ya hasta la escuela, ver a un tata, vamos a la escuela y te voy a inscribir. Ocurrió eso. Al volver a casa, recuerdo una semana de fiebre cerca en un lugar para recibir la gente. Yo ya me entró la parte, digamos, más delicada del y iba a empezar, pero una semana antes ella me avisa que ya estaba inscrito y bueno, allí empezó mi drama. Llega el día y por aquello de que siempre el que viene más lejos siempre llega más temprano a cualquier lugar, ¿verdad? El primer grado, segundo, estaba en la sala, llegamos, no había nadie, entramos a la sala y ella me pone enfrente así en primera línea y dice, guapita, y me da las indicaciones. Es como si fuera que la estoy viendo todavía, ¿verdad? Y me dice, pues ¿quién está en una partida mitad que le llama de Guá? Van a entrar a una partida mitad y son los niños, ¿verdad? De tu edad. Y van a salir y van a entrar y él dice, vamos a Sarambí, un lío allí porque van a llorar por su papá, por su mamá, y vos no llores, me decían, y vienen a hacer. Van a hacer, será mamá, ya está, sí le dije, Pepe Meta. La mirada por mí, yo ya estaba ayer gozado. Primera indicación. Segunda, hoy que estaba, tenía cuñaca ahí, llamamos, tenía que la señorita. Ahora no ni profesora ni maestra, la señorita. ¿No? Tal cual. Salimos, entramos, se armó Sarambí, todo el mundo llorando, yo a punto de llegar mañana se habrá aquí, a que la abuela. Pero y segundo fue aparece en escena la personaje de blanco, ¿verdad? La señorita. Y me quiero, miren que esta es una imagen que yo veo en muchos lugares embobado, así como se dice, le miro. Ella decía lo que decía, yo no entendía, pero una miserable palabra. Y decía yo entre mí, anga tu nieta, es por el tema. Yo de 6 años, estaba por hablar, seguía a hablar, yo decía, para mí todavía no empezó a hablar. Ella se usaba, ya estaba en plena clase. Yo no lo entendía. Bueno, eso pasó y yo tengo esa, digamos, situación que se me planteó. En la escuela, no sin entender nada, en un ambiente hasta hostil, ¿verdad? Porque ya comenzó la burla. Y en la casa, yo le decía, ¿cuándo se ve? Y sacaba el cinto y me mostraba. Allí llegamos a la escuela, con el cinto volví a la escuela. Bueno, y le agradezco, porque al final, yo no le voy a engañar, pero habrá pasado casi 3 años para que yo aprenda a hablar castellano. Y me quedé siempre con la primera palabra, que no era bueno, sino bueno, entre nosotros fue bueno, ¿verdad? Y todo lo que me decía era bueno. Allí ya, bueno, allí era bueno, yo tenía que decir bueno para este, ¿verdad? Y era todo para mí, estaba todo bien, era lo único, ¿verdad? Y entonces yo les pinto eso y hago, de vez en cuando me suelen invitar a visitar las escuelas y hago esa prueba. Les hablo las escrituras 1 o 2 minutos, buen castellano, bien fino, ¿verdad? Y les miro, todo serio. ¿Verdad? Y al terminar, pronto me entendieron. Y nadie me dice nada al terminar, ¿verdad? Y vuelvo a preguntar y allí alguien me mueve la cabeza. Y ya sobre la marcha le digo, preguntarle a él mejor anime. Y quieren que le diga guaraní, y todo el mundo conoce. Cuando comienzo a explicar, es como que se abre la puerta y entra el sol. Ahí ya me levantan la mano, me preguntan que esto, que lo otro. Bueno, y esa es la cuestión que interesa a nosotros que estamos acá nos cuesta entender. Porque hay una parte muy importante del Paraguay que vive en guaraní.
que no entiende, así como solemos decir, un pito que sea castellano. Que hablarle de derecho, hablarle de filosofía, qué sé yo, ir a hablarle de Aristóteles, de Platón, nadie entiende qué diablos. Nadie, eso está lejísimo de nosotros. A decir Karl Popper y eso, más, vea, aquí nada más, pero no, nadie conoce. ¿Por qué? Porque justamente todo el proceso de conocimiento se reduce al castellano. Entonces yo suelo decirle, mientras existan clases en castellano solamente, libros en castellano y exámenes en castellano, entonces poco o nada tenemos que hacer. Hay una parte privilegiada y yo llegué a una sospecha que hasta ahora no puedo sacarme de la cabeza. Yo creo que es un negocio redondo para mucha gente que tiene el poder, ¿verdad? Mantener ignorante a la gente es importante. Era la gente que después se le arrea, que votar cerca de mañana sí, a pegar de votar. Además, yo le da fulano, que vayan de hasta ahora es más, ¿verdad? Son las huellas dactilares que nos van usando. Bueno, vamos un poco más. Acá quiero ver un poquitito si puedo mostrarles esta otra imagen y creo que es interesante. A ver si puedo. Tengo que abrir primero la verdad. Y aquí, por fin, ahora sí ya falta más. Bueno, esto que ven ustedes acá son las urnas funerarias. Los indígenas tienen la costumbre de enterrar cemento, hasta hoy. Hasta hoy. No es esto, dicen que antes. Estas urnas pueden llegar a tener un poco menos, un metro, depende del tamaño de la persona. Ellos tienen la costumbre, muere alguien y comprimen el cuerpo. Sí, se dice. Le rompen la columna. También, cuando la persona ya es más grande, pero normalmente le ponen la posición fetal, ¿verdad? Y introducen el cuerpo cabeza arriba, pies abajo. La idea es que como se tira una semilla y la semilla prende, bueno, se espera que ese ser humano alguna vez vuelva a la vida. De hecho, en muchos casos hasta hoy tienen el culto a los huesos. Vuelven en algún tiempo al lugar, rescatan un hueso y le danzan, le rezan, ¿verdad? Esperando que en algún momento se produzca el milagro. Bueno, esto, nosotros lastimosamente no tenemos la carrera de arqueología, tenemos 4.600 carreras en todo el Paraguay, ¿verdad? 92 son parte de la Universidad Nacional, pero en ningún lado existe arqueología. Bueno, y un paraguayo muy destacado, lastimosamente poco recordado, que es José Perazo, José Antonio Gómez Perazo, había ido justamente a Alemania a estudiar. Allí conoció lo que era el tema de la arqueología, fue por ingeniería, al final terminó estudiando arqueología, vino por Francia, pasó por Estados Unidos, Brasil, y vuelve acá con un vasto conocimiento en la materia, y él comienza a recorrer fines del 70, en la década del 70 recorre el Paraguay, diciendo a la gente Peyugúramo, Camusillo, Oaxaca. Avísenme, pero la gente que se encontraba esto y se asustaba pensando que era el famoso plata de vivir, pobre, plata de vivir, el tesoro enterrado, en la época de la guerra de la Triple Alianza. Bueno, y entonces ese recorrido, un grupo de gente alguna vez se le acercó, él fue al lugar, eso está en Caballero, acá en el departamento de Paraguay. No notable, ¿verdad? Viene con toda la información, le pone a conocimiento de la autoridad, nadie le hizo caso. Hubo un caso muy particular, entre ellos le dice el director de cultura, entonces la municipalidad le dice, ¿por qué te preocupas los muertos? ¿Te hubiera preocupado los vivos? Le dice. Se quiso meter a costilla. Parece que hablé con Perazo, esto se quería meter a costilla. Bueno, y tiene lo concreto, ¿verdad? Él comienza, no se da por vencido, manda cartas a su vez, profesores, compañeros. Bueno, y una de esas cae en poder de la que consideraba todavía hoy como una de las más importantes arqueólogas de Europa y de esta parte de América también, Luciana Palestrini. Y ella viene a Paraguay con buen dinero que había ganado como parte del premio. Y ella viene primero por curiosidad y se queda 8 años, ¿verdad? Desde el 80 hasta el 88, y el producto de esa investigación fue una serie de excavaciones que hicieron en el sitio de Caballero, hacían prácticamente a flor de la tierra, las urnas estas que se rompieron, los muchachos pasaron con carretas, nadie se dio cuenta, se rompieron, ¿verdad? Varias de ellas, y hasta 4 metros de profundidad.
Las que estaban más próximas a la superficie tienen 990 años de antigüedad, 10 años más, 1000. Estamos hablando del doble del descubrimiento de América. En realidad acá todavía no alcanzamos a eso, son 486 años de ascensión. Bueno, entonces, 1000 años que fueron enterrados ya allí, los más recientes. Y lo notable es el dato que van a ver aquí en la parte superior, dicen los que estaban a 4 metros de profundidad, 3620 años de antigüedad. Medido con la técnica del carbono 14, o sea, 3620. Allí les invito a descontar 500 años, y son 3120 años de historia que no son ni idea, ni la más pálida idea tenemos de lo que ocurrió acá. Y podríamos ser más drásticos, yo solo tomar el extremo y restarle los 2000 años de Cristo y 1600 años antes de Cristo, según la ciencia. Acá había gente viviendo en Caballero, enterrándose de una manera inclusive delicada en urnas, no era dejar el cuerpo y la naturaleza haga el resto. Delicadamente, porque estas urnas tienen el borde ornamentado. Para muchos hoy son como códigos de barra, pues, son figuras geométricas, ninguna se parece a la otra. Notable. Bueno, 3620 años, 1600 años antes de Cristo, 1600 años antes de Cristo, en el Valle de los Muertos, los egipcios comenzaban a construir las pirámides. Acá se enterraban algunos fallecidos indígenas. Bueno. ¿Hay esto todavía para ver? Sí, esto está en San Lorenzo, acá al lado que... En casa también hay. Entonces está obligado a mostrarnos tu parrilla también ahora. Ya eres mi hermano en la parrilla. Y de paso vemos la urna. Bueno, esta es la otra que me gustaría mostrarles. Esto es de Alto Paraná. Cuando se construyó la represa, se construyeron las represas de Itaipú, esta acá. Tienes que arrastrar. Un poquitito. Acá, ahí, Doble. acá. Son para ajustar bien. Ahí abajo está la partida. El Museo de Esperanza está cerrado muy a menudo. Achicar nomás eso. Claro. Yo llegué gente y está cerrado a menudo. Sí, No abren con regularidad. es para los que quieren ubicar el lugar. Esta calle es Rodríguez, Francia. No, Esa sí, Coronel Bogado Sí. La que baja. La que es Mágica López viniendo hacia Asunción. Y la calle de la iglesia está paralela abajo. Es Coronel Bogado. Allí en la mía está el Museo de Peraza. Guido Boyani, así se llama. Y también esto, en esta época ahora probablemente van a ver acá en el Cabildo, ¿verdad? Bueno, esto otro, que acá es donde se ve mejor la parte ornamentada que les decía, este borde que llama la atención. ¿Sí? Todos, sin excepción. Esto tiene, cuando se excavó el tema de Itaipú, está una cosa tremenda, ¿verdad? Hasta 150 metros de profundidad, y en la medida que se excavaban se encontraban las urnas. Fueron estudiadas por un pedido del lado brasileño, el lado paraguayo, Itaipú, ¿verdad? Técnica de carbono 14, la ficha está allí en Itaipú, Museo de la Tierra Guaraní. 8000 años los más nuevos, 10.000 años de antigüedad los más antiguos. 10.000 años, Itaipú. Y fíjense que entre esta urna y la anterior no hay diferencia. Estamos hablando, sí, de casi 200 kilómetros en línea recta, desde Caballero hasta la costa del Paraná. La cuestión es cómo es que la misma cultura se manifestó a 200 kilómetros y con 3.500 a 4.000 años de diferencia. Esta es una cuestión importante que tiene que ver justamente con la palabra. Ellos usaron siempre la palabra para dar datos precisos, nunca para mentir, ¿verdad? Ese concepto de lo salvaje, porque el colonizador quiere decir yo vine a redimirlos, tienen ya una falacia con el tema de Alejo García, que descubrió el Paraguay por tierra. Él utilizó toda la red de comunicaciones de la cultura guaraní para llegar a Asunción en menos de un mes. Así. Estaban todos los caminos expeditos, había una señalización en los árboles, estaba la señalización dónde ir y a dónde doblar. Tal cual. Y creo que ese dato que está mencionando Olao, digamos un poco la cuestión más triste de esto es que ninguno de los libros de historia del Paraguay mencionan estos datos. Acá pues pasa aquello de que nadie puede querer lo que no conoce, ¿verdad? Y yo les puedo mostrar esto y me van a decir, oh, yo no sabía, qué interesante.
pero hasta este momento nadie sabía. Probablemente muchos de ustedes cambien su opinión y digan, pues, ¿cuánto tiempo acá? Y yo no sabía esto, ¿verdad? Bueno, esta es una cuestión que forma parte de ese descuido. Tampoco hablo de un nacionalismo a ultranza, como se dice, sino que sencillamente se justo con estos acontecimientos que tenemos que están documentados. Esto no, insisto, esto no es el yeye que dije hace rato, son cuestiones verídicas. No, eran más los guayaquíes, Perdón. lo de esa costumbre. No, en general, Unigá, Che, Abajo Guaraní, este dato, esto que estamos viendo, por ejemplo, corresponde al dato para Armando, que están los Abajo Guaraní. Y cerca también están los H. Yo el otro día estuve en el Museo de Ramón Elías en Capiatá y tienen urnas de los H, que son muy parecidas también. Las viñetas nomás varían. Sí. Algunas son bajo relieve y otras son pintadas. Ahí está. Bueno, ese dato yo creo que es importante siempre tomar en consideración, ¿verdad? Por lo que estábamos diciendo, no tenemos. El que más escribió 5 páginas en materia de historia precolombina es Efraín Cardoso, en su libro de Historia del Paraguay. Y todos los demás no pasaron de una página, y los famosos eran astrónomos, creían en Tupán, y en una paginita allí se acabó todo, ¿verdad? Y después empieza la conquista y el libro tiene 200 páginas en adelante. Todavía esos libros son muy injustos porque tampoco han rescatado a los héroes indígenas, y solamente están, como en su caso, el europeo y no el natural de acá, ¿verdad? Y recordar, David, que el guaraní es la tercera lengua en la nomenclatura botánica. Sí. Y eso que el latín y el griego asimilan vocablos de diferentes lenguas. El guaraní puro nomina 9.000 especies arbóreas de las 12.000 existentes. Es justamente ese dato el que inclusive González Torres llegó a mencionar en algún momento, diciendo que después del griego y el latín, el guaraní es la lengua que más nombres aportó a la botánica universal. Ahora, lo de caballero, profe, lo de caballero es de los carió o no se definió eso. Bueno, en realidad sí hay una referencia a Es carioc, como mandioc, que se castellanizó y se dijo mandioca. Sí. Carioc. Es la influencia. Generalmente la gran familia siempre se define como Tupí guaraní. En realidad la familia guaraní en este lado, ¿verdad? De las comunidades que tuvieron, los caribos se declararon mucho más acá, próximos a Asunción. Hoy terminaron ellos, ¿verdad? No, ya no están. Así ya como originalmente estuvieron, ya no están. Y el caso que Emilio dijo, el tema de los guayaquí, ¿cómo se dice? Es la mezcla del vikingo con el... La semana que falleció un genio, profesor Pitilli. Sí, Vicente Pitilli, que fue un capo en esta cuestión y sus trabajos fueron muy interesantes. Yo creo que vale la pena siempre mirar y deja así un sesgo, un manto de dudas sobre todo este tema. Y que efectivamente no fueron los españoles los primeros, muchos otros llegaron acá antes, ¿verdad? Y los vestigios de la civilización, ¿cómo se llama? La península de Noruega, ¿cómo es? Los escandinavos. Ahora hay ciudades o pueblitos en Nueva Zelanda, en Nueva América, en Estados Unidos y en Canadá hay enormes vestigios físicos ya, no es una suposición ahora con el deshielo de Groenlandia. Tenían y vinieron, también ya su cabendad, ¿verdad? Sí, en la zona del Cerro. Y Taletra. Esa es una cuestión muy importante. De todas maneras que voy a comentarles en esta parte por el tiempo, también no quiero que pase mucho esto porque que tiene su actividad. El caso de estos datos que les estuve mostrando acá, son datos que nosotros manejamos y discutimos en estos cursos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, puedo comentarles interesante también, cuando hace rato les decía que muchas criaturas tienen el problema de entender, eso está basado en una cuestión de diferencias gramaticales. 3 datos no les voy a mencionar de esto que sirven para fundamentar lo que les voy a decir, que no es una cuestión así antojadiza,
están los profesores de guaraní que se aprenda guaraní, punto, porque ellos quieren. En realidad les decía una cuestión esencialmente de derechos humanos. Aprender una lengua pasa mucho por aprender a conjugar, ¿verdad? Y en una ocasión les contaba acá que cuando yo conjugo en castellano un verbo regular, el castellano tiene más de 2000 verbos irregulares. Un verbo regular, otra vez, puede en castellano terminar en ar, er, ir, y de acuerdo a eso hay un modelo de conjugación. Yo camino hasta la N y después agrego o, as, amos, ais, am. Camino, caminas, camina, caminamos. Eso ocurre en la mente de un hispanohablante, pero en la mente de un guaraní hablante es lo contrario. En el mundo guaraní, en vez de poner sufijos, le ponemos prefijos. El verbo, por ejemplo, es guatá, y yo no digo, usando con el perdón del ejemplo que voy a poner, yo no digo guato, guatas, guatamos, guataremos, nada de eso, ¿verdad? Es a, guatá, are, guatá, o, guatá. A está antes, después guatá, are, después guatá, o, después guatá. Son prefijos que indican nombre de persona. Lo que en castellano es camín, o, camín, as, camín, a. ¿Se dan cuenta? 180 grados. Eso en la mente de un niño es una bomba. Cuando no hay metodología. Cuando yo entro y le digo a la criatura justamente esto que estoy haciendo con ustedes. Guaraní moña de pesa, te non debe. Ah, hopi guatá, are, hopi guatá. En castellano es guana, que ya bota pesa. Camín, hopi o. Camín, hopi o. A, ver, pico, van a saber eso de memoria. Y cada vez que tiene un número que termina en A, va a funcionar así. En er va a funcionar así, en ir así. Bueno, comparado con el castellano, esa es una diferencia. También en la cantidad de verbos irregulares. El castellano tiene más de 2000, el guaraní solamente tiene 6 verbos irregulares. Siempre es el encanto de un lingüista, una lengua perfecta. Y la lengua perfecta está muy cerca del guaraní porque en realidad uno de los 6 verbos es absolutamente irregular. Y es el verbo el verbo decir. Pero todos los demás verbos son verbos regulares. Bueno, primer caso entonces, que en guaraní, contrariamente a ese dicen que cuesta mucho, solamente el que el profesor habla, el resto que aprende guaraní se va al cielo, ya como una especie de gracia de Dios, porque es muy difícil. Ya, mentira. El que va a aprender, ahí aprende rapidísimo en la escuela, y es simplemente que él tiene que recordar are, o, esto que son los prefijos. El verbo no cambia. El guatá de comienzo a fin, y yo quiero decir a guatá, re guatá, o guatá. Guatá no cambia. Quiero llevar al pretérito, le agrego curí, por ejemplo. Y va a ser a guatacurí, re guatacurí, o guatacurí. Ya, guatacurí. Guatacurí no cambia. Quiero llegar al futuro, le quito curí, le pongo ta, a guatata, re guatata, o guatata. Lo único que cambia es a, re, o. Ese es el secreto. Nosotros les mostramos eso para que las criaturas entiendan. Solamente que entre esto que yo les estoy contando, yo otra vez el programa que diseñó el ministerio, hay una diferencia. El ministerio se dedicó a complicar. Y gratuitamente nos hemos ganado también la fama de complicar a guaraní nosotros. En realidad, nosotros no complicamos. En la propia gente del ministerio comenzó a meter una cantidad de cosas que no tienen razón de ser. Otro ejemplo de lo simple que es esto, en castellano, los adjetivos tienen género y número y van en concordancia con el sustantivo. Por ejemplo, alto o alta, altos, altas. Yo digo señor alto, señora alta, señores altos, señoras altas. Eso en guaraní solamente ibate. Ibate. El mitaí que está en castellano, lo único que tienen que aprender es ibate. No va a estar preocupado si es masculino o no. ¿Quién es el que va a sufrir en la historia? El mitaí guaraní que va a aprender castellano. Porque él ni idea tiene de la concordancia, por eso que tenemos problemas de concordancia. Y no es que por una cuestión de torpeza, es porque no nos enseñaron a concordar nomás. Yo cuando le digo a una criatura, cuimba, éramos apeteíamos, cuando es hombre y es uno, ella está alto. Acuñáramos apeteí, alta. Cuimba, estábamos altos. Cuñajas estábamos altas. Yo le explico y la criatura me entiende. El que va a aprender guaraní lo único que hace es ibate. No hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás en guaraní. No hay poná, ponó, ponás, ponós. Nunca jamás no existe. Es poná y punto. Bueno, y un último caso de la diferencia es que, y esta le voy a poner a prueba a ustedes acá, un poquitito para demostrar que no estamos equivocados. ¿Cómo podemos decir en guaraní el hijo de Pedro? Diciendo Pedro, Perú en realidad, pero
una forma de decir en guaraní, pero ¿cómo diríamos el hijo de Pedro salió? En guaraní, ¿cómo podemos decir eso? Perura U12. Perura U12. En coro, ¿verdad? Bueno, pero fíjense en lo notable. Yo hice la expresé en castellano la construcción y ustedes me devolvieron la construcción en guaraní, así como tiene que ser. En la gramática correcta. Correcta. En castellano, el hijo de Pedro salió. En guaraní, Perura U12. Lo que nadie se dio cuenta. Sí. Nadie se dio cuenta es que en castellano está primero lo poseído, después el poseedor, hijo de Pedro. Lo poseído es el hijo y el poseedor es Pedro, ¿verdad? En guaraní, al revés, es como en el inglés. Perura, Pedro, hijo es lo que decimos. En realidad, al decir Perura, Pedro, hijo sale, dice literalmente. Pero todos nosotros entendemos que es el hijo de Pedro que salió. Y eso es lo que nos demuestra que somos bilingües. Si yo les pregunto finalmente qué significa la canción, o sea, traducido el nombre de esta famosa canción, ¿cómo diríamos en castellano? Es al revés ahora. Monguirí vive. ¿Cómo diríamos en castellano? Desde lejos. Si me respondo, estás en puro, estás en castellano. ¿Qué es lo interesante? Que Monguirí, ¿qué es Monguirí? Lejos. ¿Y vive? Lejos, desde dicen. Pero ustedes me dijeron desde lejos. ¿Por qué? Porque saben que en castellano se dice desde lejos, nadie dice lejos desde, vengo juntado. No, desde lejos vengo juntado, ¿verdad? En el guaraní es Monguirí vive, ahí lo que se llama posposición, lo que en castellano es preposición. Estos tres ejemplos así sirven simplemente para demostrarles que son dos lenguas diferentes y que requieren una pedagogía especial para la enseñanza. Y que eso no se trata de una cuestión antocariza, sino que de respetar los derechos de ese 38% de la población de Paraguay que habla guaraní, que tiene el mismísimo derecho, igual a nosotros, a aprender lo mismo que nosotros, pero hacerlo también en su lengua. Tenés una música mundialmente conocida de Luis Alberto Paraná, el Bengo, Las Los. Sí, ahí está. Ese también le aplicó ahí un guaraní castellano. Claro. Normalmente, por eso pusimos hace rato el ejemplo de la mezcla, el venir de una lengua a otra. Nos resulta tan fácil decirle a alguien, yo te pego, bueno, pasamos un papel que está ahí sobre la mesa. Ilumina cerca años, pero escribirle la carta a tu mamá, pero así en fracciones de segundos, no hay mucha vuelta para eso. Los últimos datos, se enseña en varias universidades del mundo, un motivo de orgullo, en la UBA, en la Universidad de Rosario, acá cerca de Austin, ¿sí? En los Estados Unidos, se enseña en la Universidad Autónoma de Madrid, en Francia tiene nada más y nada menos que un departamento hoy liderado por franceses y un profesor correntino que hace años vive allá, que es Silvio Liuzzi. El primer sitio que tuvo el guaraní en internet es obra de un alemán, el doctor Lustig, en Alemania, en Mainz. Ese sitio existe del año 1995. Y bueno, a eso nosotros le sumamos Wikipedia en guaraní, que se llama Wikipedia, que es un sitio de las 6.000 lenguas. Wikipedia tiene 370 versiones en 370 idiomas diferentes. Uno de los 370 idiomas es el guaraní. Y un trabajo que nos tocó hacer de 2013 a 2016, 3 años, es la traducción del navegador Mozilla Firefox al guaraní. Firefox solo, ahora tata, ahora solo tata fuego, ¿verdad? Que Mozilla aceptó oficialmente, y Mozilla hoy tiene 119 versiones en 119 idiomas distintos. El único idioma nativo americano es el guaraní. Se tradujo el 99,7%, el 0,3% es propiedad de Mozilla que debe permanecer en inglés. Pero hoy tenemos un navegador donde cualquiera de ustedes puede entrar con una computadora de mesa o en el celular, descargan y tienen. Y lo último que está en etapa experimental, un 40% del 100 todavía, es el traductor. Que obviamente tiene todavía sus dificultades, pero está funcionando, ¿verdad? Ya traduce a varios idiomas del mundo. Y se tiene que alcanzar 200.000 palabras. Hasta ahora más o menos se cargaron 60.000. Y es un trabajo totalmente ad honorem, acá que se luce después del Estado paraguayo, pero a la hora de tener que hacer una inversión en esto, nada, ¿verdad?
El trabajo que nos tocó hacer nosotros con Mozilla es un trabajo tremendo, fueron 52.000 palabras traducidas del inglés o del castellano a guaraní. Hoy es impresionante el sitio, ustedes pueden entrar y pueden ver. Y lo último, lo de Wikipedia, que también es una experiencia muy interesante. Nos tocó entrar en contacto en el 2007 con un joven que ya es un adulto, tenía 17 años entonces, lituano, Arūnas Sinkus, y es el que hasta hoy sigue editando la página de Wikipedia guaraní. Nosotros le pasamos la información acá y él se encarga de editar, poner imágenes, darle la forma que Wikipedia le da eso. Y hace, cumplimos el año pasado, 14, 15 años van a ser ahora, que funciona Wikipedia totalmente en guaraní. Y son parte de los logros que hoy tenemos de una lengua que originalmente estuvo proscrita, prohibida, reprimida, en fin. Ustedes saben mejor que yo, en más de una ocasión ya les comenté el tema de gente que se arrodilló por hablar guaraní, de recibir el famoso virupete, el golpe en la boca, por hablar guaraní. Y a eso le vamos a sumar muchos otros castigos. Pero superada esa etapa, hoy estamos en un tiempo distinto. Imagínense que yo siempre les agradezco a ustedes en una reunión rotaria con gente, no esto no es para quedar bien con ustedes, tan calificada como ustedes, hablando guaraní una mañana, no es una cosa que hubiera ocurrido 30 o 40 años atrás. Está ocurriendo acá en este momento y repito con gente con un alto nivel de calidad, que es así como yo les considero a ustedes. Bueno, hasta acá que llegan por el tiempo. Una pregunta.